Sabes, antes de ponerme con este vídeo estaba preparando lo que iba a ser el vídeo de la gran noticia política de la semana pasada, el pacto del gobierno con Bildu. Y margen aparte del acuerdo en sí, lo que me interesaba analizar era la pésima gestión comunicativa y la total falta de transparencia que había mostrado el gobierno en esta situación. Y lo que te digo, que estaba preparando ese vídeo hasta que el domingo 24 aparece una noticia que gana de mano en estos términos y en otros muchísimo peores a la del acuerdo. Porque este pasado domingo, el Ministerio del Interior destituyó a Diego Pérez de los Cobos, guardia civil y coronel jefe de la Comandancia de Madrid y responsable de investigar si hubo prevaricación o no en las manifestaciones del 8M en toda España. Pero es que resulta que aparentemente Interior le ha destituido porque no entregó un informe que le pedía exclusivamente la jueza que está llevando el caso de las investigaciones del 8M. Eso es bastante normal si tienes en cuenta que al menos uno de los superiores de Diego Pérez de los Cobos está siendo investigado por este caso. En este vídeo no solo te voy a explicar quién es quién en esta historia y si el Ministerio del Interior tenía derecho o no a hacer esta destitución. Juntos vamos a analizar y a entender la terrible estrategia que ha seguido el Ministerio del Interior en este caso y las consecuencias que puede provocar en una España que en este momento está más dividida que nunca. Me llamo Jorge y como probablemente ya sepas, analizo la política española en YouTube. Y en caso de que no me creas o de que quieras comprobar alguno de los datos que menciono, te recuerdo que tienes todos los enlaces a todas mis fuentes en la descripción del vídeo, porque de no hacerlo, seguramente, mis suscriptores me destituirían. Hoy analizamos la destitución de Diego Pérez de los Cobos. Bienvenido a Es Política, donde aprender política es aprender a defenderte. Creo que la mejor forma de empezar con esta historia es presentarte a sus protagonistas. En primer lugar tenemos a Diego Pérez de los Cobos, el guardia civil destituido por el Ministerio del Interior. De los Cobos es el coronel jefe de la Comandancia de Madrid y tiene un currículum con mucha historia. Trabajó en el equipo de Rubalcaba cuando el exministro de Interior gestionaba la época del final de ETA y además de eso fue el mando único de la Guardia Civil destinada el 1 de octubre en el referéndum de Cataluña. Lo que viene a decir esto es que De los Cobos es un guardia civil en el que dos gobiernos muy diferentes y no solo ideológicamente han confiado para operaciones clave, operaciones que literalmente han cambiado la forma política y la forma social de España. Y hasta hacía poco, De los Cobos se encontraba al servicio de nuestra segunda protagonista, la jueza Carmen Rodríguez Medel. La jueza Medel trabaja en Madrid, en el juzgado número 51, y en este momento se encuentra investigando si hay o no un delito de prevaricación en la convocación de las marchas feministas del 8M en toda España. Resulta que un particular pone una denuncia contra estas manifestaciones y la jueza acepta la denuncia a trámite, así que decide asignar a un equipo de la Policía Judicial que empiece a investigar en el caso, y De los Cobos es el superior de este equipo. Pero ojo, porque según fuentes de la Guardia Civil, De los Cobos no se encargaba de elaborar los informes, de hecho, supuestamente ni siquiera los ha leído. El papel de la Guardia Civil, según palabras de la propia jueza, consistía en garantizar que ella fuese la única que leyese el informe que redactase el equipo judicial. Pero ojo, porque esto no termina aquí, es que además el propio Diego Pérez de los Cobos informa a sus superiores inmediatos de la decisión de la jueza. Y por cierto, pequeña anotación, al menos uno de sus superiores, el delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, está siendo investigado por este caso. Como comprenderás, oler, lo que se dice oler, no huele bien. Es un domingo por la tarde, que es un día bastante extraño para destituir a alguien, cuando el Ministerio de Interior decide quitarse de encima De los Cobos, y lo atribuyen a tres palabras, solo tres palabras: pérdida de confianza. No hay más explicaciones ni más contexto en una destitución tan importante como esta en mitad de un fin de semana. Y por cierto, seguramente no lo sabías, pero es que resulta que De los Cobos se iba a jubilar el 2 de junio. Literalmente, le han destituido días antes de su jubilación. Existe la teoría, que ya ha sido anunciada por diversas fuentes periodísticas muy diferentes entre sí, de que los superiores de los Cobos llamaron al guardia civil para solicitarle que consiguiese información sobre este informe, al ser información sensible para el gobierno. De los Cobos se negó y al rato recibió una llamada donde se le destituía de su cargo, tal y como explica Carlos Alsina en este vídeo. Los Cobos, domingo por la tarde, recibe la llamada de su superior inmediato, general Berrocal. Este le pregunta si sabe qué diligencias han entregado los investigadores al juzgado de instrucción 51 de Madrid. El coronel responde que no lo sabe. Fin de la conversación.
Acto seguido, una nueva llamada. Esta vez es un mando por encima de Berrocal. La pregunta es la misma. ¿Qué sabes del informe que han entregado los investigadores de la Guardia Civil? La respuesta también es la misma. Dice el coronel, nada. Y añade que la propia juez ha advertido que los investigadores solo pueden informar de sus averiguaciones a la juez. O sea, a ellos son policía judicial. Por tanto, solo responden ante la juez. Este alto cargo, el segundo que ha llamado a Pérez de los Cobos, le dice que sí, que vale, pero que él, hombre, como comandante que es jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, él seguro que se puede enterar de lo que han puesto en el informe. Que la superioridad está interesada en saber qué es lo que pone ahí. El coronel responde que no se puede enterar ni va a hacer por enterarse. Es un asunto entre los investigadores y la jueza. La tercera llamada que recibe esa misma tarde el coronel ya es de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, para comunicarle que ha sido destituida. La razón, no haber informado a sus superiores del contenido del informe. El coronel se defiende, dice, el contenido no lo conozco ni yo, ¿cómo se lo voy a contar yo a nadie? Y la directora general replica y le dice que tenía que haber articulado los mecanismos adecuados para que el ministerio supiera lo que los investigadores llevaban al juzgado. Y añade, esta es una investigación delicada para el gobierno y tenemos que conocer lo que ocurre. Pero ahora resulta que se ha filtrado el propio informe y sus contenidos no decepcionan, así que prepárate porque vamos a analizar literalmente el informe que ha preparado la Policía Judicial para este caso. Este caso se llama Operación Sanitario y básicamente aquí se investiga si hubo un delito de prevaricación administrativa o no debido a la denuncia que un particular puso contra Pedro Sánchez y los 17 delegados del gobierno en España. Y si bien la prevaricación administrativa no implica penas de cárcel pese a estar regulada por el Código Penal, sí que inhabilitaría a todos los acusados de sus cargos públicos. Es decir, que este caso se basa en si, pese a conocer los riesgos de contagios, el gobierno autorizó las manifestaciones del 8M en toda España por razones políticas, mientras que prohibió otras. Algo que, por supuesto, de probarse cierto, sería gravísimo. Y antes de entrar al informe, como ya te he dicho en la intro del vídeo, recuerda que puedes descargarlo en la descripción del vídeo. Todas las fuentes están ahí. Y aprovechando que te hablo de la descripción, quiero hacer un pequeño inciso para pedirte que, por favor, si te está gustando este vídeo, no te olvides de dejar tu like. Si no estás suscrito y quieres ver más contenido como este, dale ya a la campana y activa todas las notificaciones del canal. Y, por supuesto, cuéntame qué es lo que opinas tú de esta historia, cuál es tu análisis en los comentarios una vez termine de explicarte los puntos clave. Porque volviendo a los puntos clave, este informe se ha convertido en algo bastante polémico, debido a que, entre otras cosas, señala como fuentes de información algunas noticias del medio OK Diario que otros medios han señalado como parciales o incompletas, y también un vídeo del 8M que algunos medios de nuevo han calificado como bulo. Pese a que me gustaría, este vídeo no es momento ni lugar para ponerme a analizar la veracidad o la falta de veracidad de estas pruebas, porque literalmente no tengo tiempo, pero te voy a dar algo más. Porque resulta que, mientras estaba investigando fuentes para poder hacer este vídeo, me encontré con el hilo de un usuario en Twitter llamado @BouenMastodon. Y precisamente a Bouen quiero mandarle todo mi reconocimiento por el hilo que ha creado en Twitter para argumentar precisamente en contra de la idea de que el informe está lleno de bulos y lleno de errores. Por favor, te pido de 1000 formas diferentes que bajes a la descripción y abras este hilo en Twitter, porque sencillamente es un trabajazo por parte de este usuario y te garantizo que no tiene pérdida. Déjatelo abierto en una pestaña y cuando termines con este vídeo le echas un vistazo. Porque margen aparte de lo poco o mucho que te gusten las pruebas o las fuentes de las pruebas, la conclusión del informe es la siguiente. Todas estas circunstancias hacen ver a la instrucción que a partir del 5 de marzo de 2020 no se debería haber realizado ninguna manifestación /concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19 y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo. Esta conclusión es muy dura para el gobierno. Lo que está diciendo la Policía Judicial es que el gobierno obró mal. Como comprenderás, la cosa no podría ir a peor, salvo que va a peor. Porque resulta que el martes 26, el director adjunto operativo de la Guardia Civil y número 2 en la jerarquía, Laurentino Ceña, dimite, y dimite a razón de la destitución de Pérez de los Cobos. Y obviamente, esta es la noticia del día, pero rápidamente, y perdóname por la broma, es destituida por otra noticia más importante aún. Y es que aquí, en esta historia, obviamente nos falta una versión, la versión del Ministerio del Interior. Esto es lo que ha dicho Grande Marlaska, ministro del Interior, al respecto de esta situación. La sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de
política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, otra razón. Pero es que no es solo eso, no es el tono alejado, desapegado de un Marlaska que le está restando importancia a la destitución de un guardia civil que ha sido clave para el Estado y que ahora mismo se encontraba al servicio de una jueza investigando un caso que va en contra del gobierno. Porque además de esto, Marlaska ha anunciado una subida media del 20% de las nóminas de policías y guardias civiles, tal y como se había estipulado con el PP. Coincidirás conmigo en que esta situación es al menos curiosa, ¿no? Que se decida de golpe, a bote pronto, después de prácticamente provocar una guerra abierta entre gobierno y guardia civil, subirle el sueldo a los guardias civiles. Si fuésemos malignos, o peor todavía, si fuésemos estratégicos, tendríamos en cuenta la posibilidad de que esta subida de sueldo es un soborno por encima de toda la mesa a viva voz para mantener al Instituto Armado tranquilo. Ya conoces las claves de este caso, pero ahora, si no te importa, me gustaría darte mi propio análisis al respecto. La semana pasada nos encontramos con un pacto a correprisas entre PSOE, Unidas Podemos, Bildu, donde entre otras cosas y margen aparte de la derogación de ciertos puntos de la reforma laboral del PP, lo que verdaderamente se estaba haciendo era conceder privilegios económicos en términos de impuestos a las zonas de Euskadi y Navarra, a cambio de conseguir la abstención de Bildu para la prórroga del estado de alarma. Obviamente, esta negociación hubiera levantado muchísimas polémicas en caso de haberse negociado a puerta abierta, pero no, se negoció por debajo de la mesa, se anunció a última hora y terminó con la COE levantándose y yéndose de la mesa de diálogo social, lo cual deja a los principales agentes de diálogo político en España sin uno de los miembros más importantes ante la crisis económica más grave que habrá sufrido España en toda su historia. Y desde luego, lo peor que se podía hacer para terminar de rematar esta situación tan terrible, esta polémica tan obtusa, llena de declaraciones contradictorias y de un absoluto ridículo en los medios de comunicación, es provocar una situación como esta. Destituir a un guardia civil al que le queda apenas una semana para jubilarse, que ha trabajado en operaciones clave para el Estado en gobiernos de muy diferente color y que ahora mismo, precisamente, se encuentra trabajando un delito de prevaricación que señala al gobierno. Porque hacer esto, y margen aparte de la polémica que acarrea, es básicamente, en primer lugar, darle material de gratis a la oposición para aumentar el nivel de enfado social en las calles. Quiero decir, hace falta ser ingenuo sencillamente para pensar que este suceso va a ocurrir, se va a tratar comunicativamente de esta forma, con este tono alejado, desapegado, diciendo que únicamente se debe a un tema de reestructuración de equipos, y pensar que la oposición no se va a lanzar sobre ello, y pensar que no va a provocar cabreo generalizado en las calles. Y tal vez pienses que soy un exagerado al hablar de cabreo generalizado en las calles, pero párate a pensarlo por un segundo. ¿No genera esto una enorme pérdida de confianza en las instituciones públicas? ¿No genera esto una terrible imagen de descrédito hacia el Ministerio del Interior? ¿No da la sensación de que en cualquier momento, si por lo que sea la justicia se acerca al gobierno, el gobierno va a trabajar con uñas y dientes sin importarle ni un pimiento a la opinión pública con tal de defenderse? Y margen aparte de ser una terrible estrategia política, es una bofetada en la cara a toda la ciudadanía. Es una bofetada en toda la cara de la justicia, es una bofetada a la jueza que está llevando el caso. Y directamente es una bofetada pretender hacernos creer, después de toda la polémica que se ha levantado, después de todas las declaraciones y de todas las filtraciones que se han producido a los medios, que esto sea debido a un tema de reestructuración de equipos. Sencillamente no tiene sentido. El gobierno lleva 2 semanas jugando con fuego. Al principio fue el pacto entre PSOE, UP, Bildu. Esta semana ha sido la destitución de Pérez de los Cobos, la dimisión de Laurentino Ceña y lo que aún nos queda por llegar. El caso de Pérez de los Cobos muestra una gravísima desconexión entre el Ministerio del Interior y la Justicia. Y seguramente a este caso aún le queda una gran evolución. Una gran evolución que seguiremos investigando aquí, en Es Política. Porque de lo contrario, como ya te he dicho al principio del vídeo, seguramente me destituiríais. Dios sabe que me he dejado los cuernos haciendo este vídeo, así que por favor, si te ha gustado, si le has dado ya like, perfecto, si aún no estás suscrito, tienes la campana ahí, por favor, compártelo para que llegue al mayor número de personas posibles. Para cuando publique este vídeo, muy probablemente ya haya empezado a hacer el segundo capítulo de Aprende Política desde cero, y además al mismo tiempo ya estoy trabajando en el 7 análisis de esta semana, que como seguramente sepas si estás siguiendo la política de actualidad, va a estar rellenito de noticias bomba. Ha sido un placer por mi parte, como siempre, soy Jorge Coloma, si es personal, es política.